Dios les bendiga. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Es un gozo poder compartir este culto, este tiempo en que Dios nos está ministrando. Vamos a seguir con nuestro estudio de Apocalipsis. Estamos viendo en cada culto uno de los mensajes del Señor a las 7 iglesias de el tiempo en que Juan escribió, y hoy nos toca considerar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Esta es la carta más larga de todas las 7 cartas. Vamos a tratar de avanzar para que podamos sacar lo más sustancial de lo que el Señor tiene para nosotros. Dijimos, cuando hicimos la introducción a estas 7 cartas, que el Señor a cada iglesia le manda un mensaje particular. A cada iglesia el Señor tiene algo especial, único y distinto para decirle. Pero a su vez, todas las cartas terminan de la misma manera, que escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo que Jesús a través de Juan tuvo para decirle a cada una de estas 7 iglesias es lo mismo que tiene para decirnos a nosotros. Claro que a cada uno Dios nos lo dirá de una manera personalizada, de una manera especial y de una manera única. Y eso, incluso cada uno de los que escuchamos este mensaje, lo vamos a recibir de una manera distinta. El mensaje es el mismo, pero lo que Dios nos va a hablar al corazón va a ser personalizado. Quizás a ti te toque más una cosa, quizás a otro le toque más otra cosa, pero a todos Dios nos va a edificar, nos va a bendecir y nos va a ministrar a través de esta palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Padre, te agradecemos especialmente por lo que tú nos vas a ministrar en esta mañana. Padre, no me preocupa mucho lo que yo pueda decir, porque lo que nos va a bendecir es lo que tu palabra nos diga y lo que tu Espíritu nos ministre a través de ella. Por eso abrimos nuestro corazón para recibir, nuestra mente para entender, y disponemos nuestra voluntad para obedecer lo que tú nos digas en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Como ya lo explicamos en las otras cartas, el ángel se refiere al pastor, al líder espiritual que Dios ha puesto en esa iglesia. En este caso es la iglesia de Tiatira. Tiatira es una de las ciudades del Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, y a diferencia de las 3 anteriores, Tiatira es una ciudad relativamente chica, relativamente pobre, no se destacaba por ninguna cosa impresionante, como si se destacaban Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que ya vimos en los domingos anteriores los mensajes. Esta iglesia de Tiatira era más bien un barrio obrero, quizás un barrio más bien periférico de nuestra ciudad. Identifica a esta ciudad que no tenía grandes monumentos, grandes maravillas que la identificaran en forma especial. Tiatira era una ciudad que se dedicaba básicamente al comercio, y los estudios históricos y los que escarban, ¿cómo es que
Los arqueólogos, ahí está, bueno, escarban, no es muy académico, pero me entendieron todos. Los arqueólogos han descubierto que esta ciudad se caracterizaba por ser una de las cunas de los gremios. Es decir, que la actividad comercial y la actividad económica estaba organizada a través de gremios de artesanos, gremios industriales, gremios para cada cosa que iban a hacer tenían que estar afiliados a el gremio o también llamado cofradía, y no se podía realizar ninguna actividad comercial o económica sin estar afiliados al gremio respectivo. Por ejemplo, si alguien quería fabricar zapatos, tenía que estar obligatoriamente afiliado al gremio de los zapateros. Y si no lo estaba, no le permitían fabricar, por ejemplo, zapatos. Estaba el gremio de los joyeros, el gremio de los que hacían ollas de barro. Para cada cosa había un gremio. Y estos gremios evolucionaron a lo largo de la historia y, por un lado, dieron lugar a movimientos como la masonería, que tienen su origen en los antiguos gremios, y los modernos sindicatos. El movimiento sindical surgió de estos gremios de la antigüedad. Así que imagínense ustedes qué joyita que eran estos miembros si evolucionaron en estas dos manifestaciones modernas. Entonces, esta iglesia es una iglesia que le tocó vivir en una ciudad donde la actividad gremial dominaba, impregnaba toda la sociedad. Pertenecer a un gremio no tendría nada de malo si no fuera por el hecho de que en aquel entonces los gremios estaban influidos espiritualmente por las deidades de la época. Y como era obligatorio pertenecer a un gremio, era obligatorio participar de las actividades gremiales. Entonces, el gremio decía cómo se hace, por ejemplo, el gremio de los zapateros, cómo se hacían los zapatos, cuántos zapatos, de qué material, etc. Eso no tenía nada de malo, era una forma que ellos encontraron de regular la actividad comercial. Pero el problema es que todos los gremios tenían como parte obligatoria de su funcionamiento camaraderías. Entonces era obligatorio que los que formaban parte de un gremio participaran de las reuniones de camaradería. El viernes salió asado. Eso no tiene nada de malo. El problema es cómo y dónde se hacían esas camaraderías. Y generalmente se hacían en algún templo pagano dedicado a algunos de los tantos dioses que existían en aquel momento. Es más, cada gremio tenía su propio dios. Por ejemplo, el gremio de los médicos adoraban a Esculapio, una deidad representada por una serpiente. Hasta hoy el símbolo de los médicos es esa serpiente enroscada. Y así nació la cofradía de los médicos. Entonces, para los creyentes era muy complicado porque además de celebrarse en algún templo pagano, como estaban ahí, esas camaraderías incluían ofrendas y muchas veces ceremonias, reverencias al Dios de ese templo. Es decir, cada gremio tenía su propio Dios al cual le rendían ofrendas y adoración.
Recuerdan en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas estaban en Éfeso, el gremio de los plateros, ¿a quién adoraba? A Artemisa. Y cuando ellos proclamaron a Jesús, el gremio se levantó en contra porque dijo, si destronamos a Artemisa, se nos viene abajo el negocio. Entonces, estos creyentes estaban en una situación complicada, porque en la medida en que querían ser fieles a Jesús, no podían participar de las camaraderías y de la adoración a los distintos dioses que tenía cada uno de los gremios. No tenía nada malo estar sindicalizado, no tenía nada malo pertenecer a un gremio. El problema es cuando eso llegaba a niveles espirituales que, como creyentes, ellos no podían participar. De la misma manera que hoy los creyentes podemos participar del movimiento sindical, podemos participar de la política, podemos participar de un montón de cosas hasta que no comprometa nuestros principios cristianos. Cuando se comprometen, hasta aquí llegamos. A veces esos límites no son tan fáciles de definir y a veces es difícil saber hasta dónde podemos participar y hasta dónde tenemos que poner un límite y no podemos seguir por ser fieles a Cristo. Pero la norma siempre es la misma. Mientras no comprometamos nuestra fe, nuestra adoración y nuestro compromiso con el Señor, podemos participar siempre y cuando no entre en juego un principio espiritual que sea violado. Entonces, es a esta clase de iglesia, una iglesia relativamente pobre, por lo menos de clase media, no eran grandes adinerados, no eran grandes terratenientes, poderosos, etcétera, sino que eran gente común y corriente, como nosotros. Entonces, esta carta es muy apropiada para nuestro tiempo, porque nos da pautas de cómo vivir cristianamente en un mundo no cristiano. Y Dios, a propósito, nos ha dejado para que nosotros vivamos cristianamente en un mundo no cristiano. No podemos separarnos del mundo porque si no nos privaríamos de la posibilidad de dar testimonio y de ganar a la gente del mundo para Cristo, pero tampoco podemos identificarnos con un mundo el cual está en contra de Cristo y Cristo del mundo. Dice el apóstol Juan en una de sus epístolas que el que se quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y cuanto más amigos de Dios somos, más enemistad tendremos con el mundo. Entonces, vamos a empezar a analizar esta carta dirigida, teniendo en cuenta a quién está dirigida. Dice, esto dice el Hijo de Dios. Es la primera vez en las cartas a las iglesias que Jesús se identifica como el Hijo de Dios. Ya dijimos en las veces anteriores que para cada una de las iglesias, para cada una de las ciudades, Dios se identifica con aquel atributo que ellos necesitaban conocer y practicar para poder vivir en las circunstancias en que les tocó vivir. Y Dios a cada uno de nosotros se va a manifestar con un atributo que es el que necesitamos tener de Dios, tener presente y claro para poder vivir en la sociedad que nos ha tocado vivir. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Jesús se presenta a sí mismo como aquel que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Para Dios los ojos son muy importantes. Jesús dijo ahí en Lucas 11, 34 y 35 que los ojos son la lámpara del cuerpo. Y dice, si tu ojo está limpio,
toda tu persona aprovecha su luz, pero si está borroso, toda tu persona estará también en la confusión. Cuida pues que la luz que hay en ti no se vuelva confusión. Entonces, este Jesús que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego es el que necesitamos conocer cuando estamos transitando en situaciones y en circunstancias borrosas. Cuanto más nos rodea la oscuridad, más necesitamos la luz de Cristo y su mirada, que es como llamas de fuego. Ahora dice que los ojos de Él resplandecen como llamas de fuego. En Lucas 12:49 Jesús dice: vine a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Y cuando Jesús se fue y vino el Espíritu Santo, ¿cómo se manifestó? Como lenguas o como llamas de fuego sobre ellos. Entonces el fuego, la llama de fuego, está claramente identificada en la Biblia como la presencia de Dios. Jesús no tiene una mirada insípida como muchas veces tenemos las personas. Jesús tiene una mirada penetrante, una mirada de fuego que a su vez es una mirada purificadora. El fuego de Dios quema el pecado, el fuego de Dios quema las impurezas y el fuego de Dios barre con la tibieza. Entonces, al mirar a Jesús y ver que sus ojos resplandecen como llamas de fuego, vemos el esplendor, el poder, la autoridad que Dios tiene. El Dios que manda esta carta y el Dios que nos habla a través de su palabra no es un Dios tenue, un Dios apagado, es un Dios que es como llamas de fuego. Sus ojos resplandecen, sus ojos disipan toda tiniebla. La mirada del Señor es como los modernos escáner, que ¿qué hacen los escáneres? Escanean, sí, ya sé, pero miran por dentro, tienen la capacidad de penetrar más allá de lo que nuestros ojos físicos ven y entonces ven por dentro. Y actualmente hay escáneres tan potentes que si llevamos un fósforo dentro de la valija, lo ven. Y así son los ojos del Señor, que resplandecen como llama de fuego. El Señor ve hasta la más pequeña impureza y hasta el más pequeño detalle de nuestro interior. Lo que hemos logrado con astucia esconder de los demás, Dios todo lo ve. No hay nada en nuestra vida que escape al resplandor de Dios. Pero la buena noticia es que tampoco en la vida de los demás hay nada que escape al resplandor de Dios. Como dice mi esposa, nada oculto que no haya de ser revelado. Y eso es así, y es un gran consuelo, porque a veces nos quedamos mal diciendo, pero ¿qué intenciones tendrá esta persona? ¿Qué se trae, como decíamos antes, debajo del poncho? Dios lo sabe. Dios resplandece y manifiesta todo. Y el Hijo de Dios, que tiene ojos que resplandecen como llama de fuego, ¿qué tiene también? Pies que parecen bronce al rojo vivo. Es decir, bronce resplandeciente. En otras partes dice bronce bruñido, pero en realidad la idea original es bronce resplandeciente. Bronce también luminoso, bronce especial. Esta manifestación
y esta característica a través de la cual se autorrevela Jesús, que parece un poco raro, porque yo conozco a pocos que se autoidentifiquen nombrando los pies. Uno normalmente nombra algún otro atributo de su físico, dice, bueno, soy alto, soy así, asá, pero tengo los pies de tal manera, no sé, yo en general no conozco, pero él se identifica como el de pies que parecen bronce al rojo vivo. Y esto nos habla de la autoridad de Jesús. Los pies representan de alguna manera la autoridad de una persona. Por eso los soldados, ¿con qué se identifican? Su autoridad. La bota, ¿no es cierto? Bueno, Jesús no se nos aparece con botas, sino pies que parecen bronce al rojo vivo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿cómo eran sus pies? Normales. Seguramente, como todo humano, tenían olor a pata, se ensuciaban, por eso Jesús, antes de ministrar la cena, ¿qué hizo? Lavó los pies de los discípulos. Pero los pies de Jesús cuando estaba en la tierra también necesitaban ser lavados porque también estaban sujetos a la corrupción del mundo. También se ensuciaban, también tenían mal olor. Pero ahora el Jesús resucitado, el Jesús que está en gloria, tiene pies distintos. Camina distinto y camina en otras alturas. Camina con pies que parecen bronce al rojo vivo. En esto, Jesús marca su diferencia con los discípulos que seguían con los pies sobre la tierra. Pero sus pies estaban en una posición superior, de autoridad, de victoria y de poder. Por eso cuando cantamos esa canción que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y muchas veces pensamos que tenemos que, poco menos que hundir el rostro en el barro para estar debajo de los pies de alguien. Lo que pasa es que esa canción habla de estos pies que están en gloria y que están en altura. Para estar a los pies de Jesús no tenemos que descender al suelo. Tenemos que mirar arriba a la gloria, donde sus pies resplandecen como bronce al rojo vivo. Por eso podemos decir con toda convicción que no hay lugar más alto que estar a sus pies. Porque para estar a sus pies tenemos que elevar la mirada hacia la gloria donde hoy Jesús está. Ese Jesús que resplandece como llamas de fuego en sus ojos y pies como bronce al rojo vivo, dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. ¿Cómo son las obras últimas? Más abundantes que las primeras. Esto nos habla de progreso. Esto nos habla de perseverancia. Esto nos habla de crecimiento espiritual. Cuando nosotros empezamos algo, generalmente lo empezamos con mucho entusiasmo, con mucho brío, con mucha alegría, con mucha dedicación, y cuando pasa el tiempo, nos vamos enfriando, vamos menguando. Pero esta iglesia era al revés. Con el paso del tiempo, su amor, su fe, su servicio, su perseverancia habían aumentado. Esto sí que es un elogio a una iglesia. Ojalá que Dios pueda decir lo mismo de nosotros. Que cada vez tenemos más fe, más amor, más servicio, más perseverancia.
Y es que nosotros podemos aumentar el amor, la fe, el servicio, la perseverancia, cuando la fuente de todo eso es el amor de Dios. El problema que la perseverancia, el servicio, la fe, el amor disminuyen, porque muchas veces, por lo menos en parte, lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestro entusiasmo, que necesariamente es limitado. Pero cuando la fuente de nuestra perseverancia, servicio, amor, fe, es Dios y es la acción del Espíritu Santo en nosotros, entonces podemos ser como esta iglesia de Tiatira, que las obras postreras vienen a ser mayores que las primeras. Y a pesar de las dificultades, y a pesar de las oposiciones, y a pesar de los fracasos, y a pesar de esto y del otro, seguimos creciendo en perseverancia, en servicio, en amor a Dios y al prójimo. Sin embargo, dice, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Como pasa en las cartas anteriores, y ya lo hemos explicado, hay algunas cosas que nos quedan un poco veladas. No sabemos con exactitud quién era Jezabel y qué significa esto de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cometer inmoralidades sexuales es bastante explícito, no precisamos explicar demasiado. A pesar de que quizás por el contexto no se refiera solamente a pecados sexuales en sí, sino al adulterio que la Biblia le llama a los cultos que son mitad a Dios y mitad a ídolos. Pero lo otro, no sabemos con exactitud cuál es esa enseñanza que Dios, a través de Jesús, que Jesús está previniéndonos que Él detecta. Hay una advertencia muy clara que va a juzgar a los que se dejan guiar por esa enseñanza, incluso con castigo de muerte. Y el sin embargo se aplica a esta iglesia que primero Dios la felicitó por su perseverancia, su servicio, su fe, su amor. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Y de acá sacamos claramente que Dios no quiere que nosotros toleremos ningún grado de pecado. Con el pecado siempre tenemos que ser estrictamente intolerantes. Esta iglesia parecería ser que su problema fue que por ser muy servicial, por demostrar un gran amor hacia la gente, hacia los hermanos, toleraba algunas cosas que no estaban correctas delante de Dios. Y esto es un fuerte llamado, porque muchas veces decimos, bueno, sí, este hermano tiene algunas cositas, pero es tan amoroso, es tan servicial. El hecho de reconocer el amor, la servicialidad, el servicio, no debe ser motivo para disimular el pecado. El pecado siempre es pecado y siempre desagrada a Dios. Y en esto debemos ser cuidadosos. Dice, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras.
Dios escudriña nuestra mente, sabe lo que pensamos, sabe nuestras intenciones y escudriña nuestro corazón. Sabe nuestras motivaciones, sabe nuestros sentimientos, sabe qué es lo que realmente valoramos y qué es lo que mueve nuestras acciones y nuestros pensamientos. Ahora, dice el 24, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Lo que está diciendo el Señor, que no nos pone otra carga que ser santos, perseverar en la santidad, perseverar en la fidelidad a Dios. Si hacemos eso, tenemos que retenerlo con firmeza hasta que Él venga. Sin dejar de servir, sin dejar de perseverar, sin dejar de hacer obras de amor, pero para Dios siempre es más importante lo que somos, lo que es nuestro corazón, que lo que hacemos. Nunca nuestro servicio, nuestras obras van a poder disimular cualquier actitud de pecado que haya en nosotros. Al que salga vencedor, dice el 26, y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. Acá nos está hablando de la victoria final de Jesús sobre el mundo. El Señor es autoridad y el Señor comparte su autoridad sobre nosotros. Dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las gobernará con puño de hierro y las hará pedazos como a vasijas de barro. Acá el Señor lo que nos está diciendo no es tanto que nosotros nos transformemos en gobernadores de las naciones, sino que vamos a poder dominar las fuerzas del mundo que tratan de dominarnos y de sojuzgarnos. No importa las leyes que salgan, no importa las imposiciones, no importa las persecuciones, Dios tiene la victoria sobre todo eso y se la dará a sus hijos. Y dice, también le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es la estrella de la mañana? Sabemos que es algo que Dios nos dará. En otras versiones y en el original dice el lucero de la mañana. El lucero, astronómicamente, es el planeta Venus, que es tan hermoso, a mí me encanta mirarlo. Diane sabe muy bien que me fascina mirar el lucero, pero desde un punto de vista astronómico. El lucero o estrella de la mañana es un nombre que se aplica a Jesús en su gloria venidera. Jesús mismo se presenta ahí en Apocalipsis, no me acuerdo si es 21 o 22, como el lucero de la mañana. Y al decir que nos dará el lucero de la mañana, significa que nos compartirá su gloria, nos permitirá ser parte de su gloria. Pero hay un problema. ¿A quién más en la Biblia se le llama lucero? A Satanás, de ahí viene el nombre Lucifer. Entonces, como el diablo es padre de mentiras y es engañador por naturaleza, trata de duplicar todo lo bueno de Dios y atribuírselo a sí mismo. Entonces, cuando dice que le daré la estrella de la mañana, tiene un doble significado. Que nos dará su gloria, que compartirá su gloria,
pero también nos dará dominio y victoria sobre el otro lucero, el que también conocemos como Lucifer, como el diablo. Y el hecho de que el diablo se vista como ángel de luz a fin de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios, es algo que nos debe llamar mucho la atención. Porque cuanto más se acerca el fin, más el diablo se va a camuflar y se va a tratar de presentar como el Dios verdadero, siendo que es un Dios falso. Tenía, ahora jubilada, una compañera de trabajo que, entre otras cosas, hace Reiki. Y ella siempre me decía, bueno, si el Padre lo quiere. Y yo pensaba, qué espiritual. Claro, pensaba que estaba hablando de Dios. Y me llevó bastante tiempo darme cuenta que cuando hablaba del Padre, y realmente, deliberadamente, se refería a lo que la Biblia dice, el padre de mentiras. El diablo para ellos es su padre. Y cuando Jesús dijo, vuestro padre el diablo, es porque los que están en esas cosas realmente reconocen al diablo como su padre espiritual. Así que cuando alguien nos diga, si el Padre quiere, tengo que decir, ¿de qué Padre estamos hablando? Y aun cuando alguien hable del lucero de la mañana, tenemos que ver de qué lucero está hablando. Porque de Lucifer va a terminar en el lago de fuego y nosotros lo pisotearemos. Dice la Biblia que Dios nos ha dado autoridad para pisotear escorpiones y serpientes. Y el lucero verdadero, la luz de la nueva creación, ese es Jesús, cuya gloria compartiremos, a cuya gloria Él nos llevará y nos dará la victoria. Por eso, todas las cartas terminan diciendo al que salga vencedor. Es una forma de decir ustedes que son vencedores. Cuando nos rendimos ante las circunstancias, decimos, no puedo, me doy por vencido. Pero la óptica bíblica es que yo me dé por vencedor, porque en Cristo lo soy. Así que el mensaje de esta mañana termina con esta tónica. En Cristo somos más que vencedores. En el amor de Dios compartiremos su gloria. Él pisotea las naciones con pies de bronce bruñido. Él rige las naciones con vara de hierro y Él destruye todo poder como a vasijas de barro. Y ese es el destino ineludible que tenemos como hijos de Dios. Pisemos firmes sobre ese destino y andemos en el resplandor, en la luz de la mirada de aquel que tiene ojos como llamas de fuego.